Y bueno, pues muchas gracias a todos los ciudadanos comprometidos en México. Y empezamos, Carlos. Carlos es parte de nuestro consejo. Adelante. Me da mucho gusto darle la bienvenida a mi buen amigo Luis Carlos Ugalde, que hemos trabajado en algunas cosas juntos y me da muchísimo gusto que nos acompañe a hablarnos de los desafíos electorales hacia el 2024. El INE, el piso parejo y una alta tasa de participación electoral. Luis Carlos es un gran promotor de la participación electoral para poder tener un éxito extraordinario en las elecciones del 2024. Luis Carlos, voy si me lo permites, a dar una pequeña semblanza de tu perfil. Luis Carlos es director general de Integralia Consultores, que es una empresa de inteligencia legislativa y política. Cuenta con experiencia de gobierno y en instituciones públicas, entre ellas la Embajada de México en Estados Unidos de América, la Oficina de la Presidencia de la República y la Secretaría de Energía. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral en una época muy álgida. Entre 2003 y 2007 le tocaron las elecciones del 2006, que fueron de una manera impugnadas sin ningún tipo de probanza seria por parte de nuestro actual presidente, en ese entonces candidato perdedor. Ha sido profesor de ciencia política e investigador en varias universidades de México y los Estados Unidos, entre ellas el Instituto Tecnológico Autónomo de México, mejor conocido como el ITAM, el Centro de Investigación y Docencia Económica, conocido como el CIDE, la Universidad de Harvard, esa es poco conocida, así como las universidades de Georgetown y American University en Washington, D.C. Ha publicado libros sobre democracia y finanzas públicas, así como decenas de artículos académicos y de opinión en revistas especializadas y diarios en México y en el extranjero. Luis Carlos Ugalde es editorialista del periódico Financiero, así como comentarista, uno de los más famosos que hay ahorita en México, y nos da mucho orgullo tenerlo aquí, en diversos noticiarios de la radio y televisión y programas de análisis político. Luis Carlos Ugalde es licenciado en Economía, maestro en Administración Pública y doctor en Ciencia Política. La licenciatura lo obtuvo el ITAM y el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Columbia en Nueva York. Gaby, si nos puedes dar una introducción de nuestro grupo, cómo nació, cómo se desarrolló. Adelante. Sí, claro que sí. Pues bienvenido, doctor. Bueno, Poder Ciudadano surge en marzo del 2020, ¿sí? Y surge con un grupo de más de 100 mexicanos que decidimos dejar de quejarnos y ser corresponsables de lo que sucedió, sucede y sucederá en México. Y ahí es donde decidimos formar Poder Ciudadano MX por MX, que lo forman por la parte directiva, que está Gustavo Almaraz, Julio Portales, Carlos Angulos y su servidora. Poder Ciudadano es un grupo de mexicanos comprometidos a contribuir en acciones concretas en la transformación de nuestro país. Obviamente buscamos contener el debilitamiento de la democracia y fortalecer para tomar decisiones públicas nacionales dirigidas a la construcción de una coalición política social entre diferentes movimientos sociales, organizaciones ciudadanas y partidos políticos, construyendo obviamente una estructura de redes ciudadanas para la promoción del voto y la vinculación con los legisladores en cada uno de los 300 distritos electorales federales. En Poder Ciudadano estamos convencidos, y lo sabemos por experiencia, que las elecciones se ganan en tierra, en la casilla de votación, en la calle, en la cuadra. Por eso creamos un sistema de redes ciudadanas donde pueden participar armando su propia red entre amigos, familiares y conocidos y compañeros de trabajo. Hoy Poder Ciudadano nos sentimos muy contentos porque estamos ya representados en 22 estados de la República, trabajando en tierra, que para nosotros eso es lo más importante, y cuidando sobre todo el tema legislativo, que ahora tenemos nuevos diputados. Por eso los invitamos a unirse a través de nuestra página web Poder Ciudadano MX, donde podrán unirse con nosotros y ayudarlos nosotros a que hagan sus propias redes ciudadanas. Pues bienvenido Luis Carlos Ugalde.
Es un placer que estés aquí con nosotros y pues adelante. Vamos a iniciar la plática que la voy a volver a mencionar, el INE, el piso parejo y una alta participación electoral. Antes de que empiece Luis Carlos, quiero mencionar que al terminar nuestros representantes en varios estados van a hacer preguntas. La primera la va a hacer Ana Laura Pérez, que es nuestra representante estatal en Veracruz. Después mi paisana Sara Galaviz, representante estatal de Chihuahua. Y luego Karina Landeros, que es nuestra representante distrital en Baja California. Mireya Villanueva, representante estatal en Querétaro. Y luego vamos a entrar a preguntas del público en general por Space. Y a Nancy Núñez, que es nuestra representante distrital en Coahuila. Adriana Álvarez, representante estatal en Nuevo León. Y con eso terminamos. Luis Carlos, tienes la palabra y adelante. El micrófono de Luis Carlos. Sí, hay que darle acceso a Luis Carlos al micrófono, por favor. Muchísimas gracias, Carlos. Espero que se me escuche bien. Gracias Muy bien. a Gaby por la presentación. Gracias a Carlos por sus palabras. Gracias a mi amiga Alejandra Tapí por haberme propiciado este encuentro. Y gracias a todos por platicar. Esta es una conversación y así lo veo en aras de poder ayudar a que el sinuoso camino a la democracia que México está enfrentando desde hace 20 o 30 años siga adelante. Me pidieron hablar sobre los desafíos electorales hacia 2024. Así es que me voy a concentrar en esos desafíos. Es decir, no quiero dar la impresión de ser pesimista ni catastrofista, pero me pidieron hablar sobre los riesgos y voy a hablar sobre los riesgos y por lo tanto, pues todo lo que vaya comentando van a ser aspectos preocupantes. Pero al final de mi charla voy a recomendar algunas acciones que se pueden hacer para mitigar. Si me hubieran pedido hablar sobre las bondades de la democracia mexicana, hablaría de ellas, pero reitero, se me pidió hablar sobre los riesgos, porque creo que cuando uno hace análisis de riesgo, está uno adelantándose a posibles problemas y por lo tanto son prevenibles. Y voy a resumir mi presentación diciendo que los dos principales riesgos o desafíos del país hacia la elección de 2024 son, uno, el rechazo de los resultados de la elección, ya sea por parte del gobierno o por parte de la oposición, y segundo, que alrededor de la elección de 2024 se configura un escenario de crisis financiera y política. Y esos dos escenarios, que son bastante complicados y bastante graves, me parece que vale la pena pensarlos, reflexionarlos, verlos cómo se pueden configurar para tratar de evitarlos. Y eso es lo que quiero hacer con ustedes en los próximos minutos y voy a empezar a platicar cada uno de estos. El primer riesgo es claramente que haya un rechazo del resultado de la elección presidencial de 2024. Esto no es nada nuevo en México. En realidad, la aceptación de la derrota es la excepción más que la costumbre en este país. ¿Ustedes saben cuándo fue la primera vez que un candidato presidencial rechazó un resultado electoral? Para aquellos que piensan que fue López Obrador en 2006, claramente no fue así. Para aquellos que piensan que fue Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, desafortunadamente tampoco fue así. Fue en 1828. Cuando en la primera elección presidencial, que se organizaban por otros medios, era una elección indirecta, compitieron Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero rechazó el resultado, se alzó en armas y a partir de ahí, en realidad lo que ha ocurrido en México es que la mayor parte de las ocasiones se rechaza el resultado. Buena parte del siglo XIX había levantamientos, guerras civiles, deposiciones, revueltas. Durante la mitad del siglo, la primera mitad o más de la mitad del siglo XX, bueno, en la época de la hegemonía del PRI, esto no ocurrió así porque había métodos de control, fraudes electorales, y en realidad la aceptación de la derrota como una forma legítima y abierta, constante, pues en realidad habrá ocurrido
en 1994, ahora ha ocurrido en el año 2000, de la época moderna, pero fuera de esas dos ocasiones, y del 2018, esas tres ocasiones, el resto de la historia del país está plagado por una actitud de rechazar los resultados y la derrota. En ocasiones por buenas razones, efectivamente, porque mucho de este periodo de tiempo, las condiciones para que se celebraran elecciones eran inequitativas, opacas, abusivas, pero en otras ocasiones el rechazo del resultado de las elecciones es por una cuestión de oportunismo. Y esto no solamente ocurre en México, ocurre en todo el mundo. Un colaborador mío, ahora profesor del CIDE, Víctor Hernández, está terminando un libro que fue su tesis doctoral sobre por qué los políticos rechazan los resultados de las elecciones. Y una de las razones principales, es un estudio mundial, es porque si rechazas el resultado, tienes más oportunidad de poder seguir una carrera política. Tienes más oportunidad de legitimarte, de seguir adelante, de negociar con el nuevo gobierno, que si aceptas el resultado en buena lid. Entonces hay muchas razones, pero el tema es que hay un riesgo, me parece fundamental, de que en 2024 el resultado sea rechazado. Veamos las dos opciones o los dos escenarios de ese rechazo. La primera opción que voy a exponer es que el resultado de la elección sea rechazado por la oposición. Hoy, lo más probable, mañana puede cambiar, es que Morena retenga la presidencia de la República. Con la información que se tiene, hoy esto puede cambiar en 3 o 4 meses, pero hoy eso es lo que más probable que ocurra. Y me parece que lo deseable es que si Morena retiene la presidencia, fuera con el apoyo, con la venia, con la felicitación de la oposición. Eso me parece que será lo más razonable en una democracia funcional. Sin embargo, ustedes han vislumbrado y han visto y han sido testigos que en los últimos meses están configurando una serie de factores que inevitablemente, si continúan, van a llevar a que la oposición rechace el resultado de la elección. Y les voy a platicar algunas razones que simplemente ustedes han visto y palpado. Uno, se está configurando desde el gobierno y desde el partido oficial una serie de desafíos abiertos a la ley electoral que se están constituyendo en un desacato abierto a la ley electoral. Cuando fue la consulta de revocación de mandato, desde Morena y desde el gobierno se empezó a promover la participación en ella cuando la ley lo prohíbe. Secretarios de Estado, el propio secretario de Gobernación en un avión militar fue a hacer campaña a diversos lugares del país. 2, hemos visto cómo en los últimos meses los aspirantes a la candidatura del partido oficial han estado haciendo campaña abierta cada fin de semana. El Tribunal Electoral ha establecido que esto está prohibido como actos anticipados de precampaña y sin embargo la actitud continúa. Cabe el riesgo de que en algún momento en los próximos meses el Tribunal Electoral pudiese esgrimir que hay una reiteración de la violación a la ley y entrar en un debate muy conflictivo sobre si eso requiere quitarles el requisito para ser candidatos presidenciales. El fin de semana pasado, Morena definió a su candidata al gobierno del Estado de México un año antes de que ocurra la elección, y esto puede llevar a que en las próximas semanas esa persona empiece a hacer actos anticipados de precampaña. Puede ocurrir que ella se dedique a recorrer de forma privada y tener reuniones de preparación de forma discreta, en cuyo caso no violaría la ley, pero es probable que empiece a haber manifestaciones públicas, despliegue de campañas públicas, privadas, y eso puede empezar a constituir actos anticipados de precampaña en el Estado de México. Lo mismo puede ocurrir en Coahuila, donde habrá selección de ese candidato o de ese candidato, porque en Coahuila tendrá que ser candidato hombre, el de Morena, dado que en el Estado de México es mujer. Hay una actitud permanente desde el gobierno y desde la presidencia de la República para atacar sistemáticamente a la autoridad electoral. Hay una propuesta de reforma electoral que propone desmantelar al INE como lo conocemos.
habrá y ha habido ya reducciones significativas al presupuesto del INE. Hay un riesgo de que en el presupuesto del próximo año, que se presentará en septiembre próximo, que se discutirá en noviembre próximo, el Congreso pueda hacerle otra reducción significativa al INE. Afortunadamente, la Suprema Corte emitió una sentencia hace algunas semanas en donde exige que el Congreso motive y fundamente cualquier reducción al INE, pero existe ese riesgo y como ya el proceso electoral de 2024 inicia formalmente en septiembre de 2023, ese presupuesto ya tiene que venir contemplado para el próximo año. Hemos visto cómo los fenómenos de clientelismo electoral se han propagado. Este no es un fenómeno nuevo en México, pero es claro que Morena ha replicado ese fenómeno y lo ha acrecentado, que viene acompañado de intentos de compra del voto o de coacción del voto. Algo que se le criticó mucho al PRI en mucho tiempo durante el siglo XX fue el tratar de amenazar o amedrentar o asustar a la gente de que si no votaban por el PRI perderían todos sus prerrogativas o programas sociales. Eso se está replicando actualmente con Morena. Entonces, si uno ve todo este cúmulo de situaciones que han venido ocurriendo en los últimos 2 o 3 años, y si esto se replica de aquí a 2024, y si el presidente de la República mantiene su actitud hostil ante el INE, mantiene los ataques a la oposición y su activismo político, pues es obvio que el día de la jornada electoral, en caso de que ganase el candidato o la candidata de Morena, la reacción inmediata de la oposición va a ser de agravio, de molestia, de sensación de abuso del poder político, de una suerte de sensación. Y por lo tanto sabemos que cuando eso ocurre, la reacción de los opositores es rechazar abiertamente el resultado de una elección. Claro que esto se complica si el resultado o el margen es pequeño, que si es grande. Es muy difícil que el resultado de la elección pueda replicar el de 2018, es decir, que el candidato oficial de Morena ganase por un margen de más de 10, 15 o 20 puntos. Yo veo eso bastante difícil que se replique, de tal forma que ese margen, que será menor, mucho menor que en 2018, claramente puede complicar esa aceptación del resultado. De tal forma que el escenario A, que es que gane Morena y la oposición rechace el resultado, es una situación que yo veo probable, porque veo probable que el gobierno, Morena y el presidente mantendrán estos comportamientos que acabo de citar. Así es que esto claramente es una lástima, porque lo que uno espera siempre es que una elección sea un mecanismo para dirimir controversias, que aunque durante las campañas haya pleitos, dimes y diretes, ataques, una vez que termina la elección empiece la planeación del nuevo gobierno. Después de varios años de polarización, uno esperaría que 2024 fuera una oportunidad para abandonar esa ruta política de la exclusión, del ataque, pero si el contexto de la elección se da así, la oposición se va a ver orillada a rechazar el resultado y entonces el nuevo gobierno puede empezar su mandato en un entorno de conflictividad y entonces el país puede mantener el tono conflictivo y polarizante que hoy tenemos. De tal forma que ese es el primer escenario de esto que yo veo y hoy es el más probable que veo. Sin embargo, cabe la posibilidad de que haya un escenario en donde la elección se vuelva competida y gane la oposición. Si la oposición gana la elección de 2024, es probable que sea por un margen muy estrecho. ¿Por qué? Porque el gobierno y Morena son los contrincantes fuertes y si la oposición logra equilibrar la competencia, seguramente lograría ganar por un margen estrecho. Y si uno ve las actitudes que ha tenido el presidente de la República en su vida política, en donde jamás ha aceptado un resultado que no le favorece, pues es obvio que no aceptaría este resultado. ¿Y cuáles serán los argumentos para que el presidente rechazara el resultado? Bueno, los argumentos que ha usado siempre, la idea de que hubo un fraude genérico, aunque no haya pruebas,
El presidente ya ha sembrado en la mente de sus seguidores la idea de que el triunfo de los demás es moralmente inaceptable. En 2006, yo recuerdo, yo era presidente del entonces CIPE, López Obrador decía que el triunfo de la oposición, el triunfo de la derecha era moralmente inaceptable. Es decir, él ya establecía que aunque tengan más votos, si ganan, es un error histórico. De tal forma que esta concepción de superioridad moral es el argumento perfecto para decir, si ganan ellos es que hubo un error, la gente se equivocó, es un fraude a la historia. Entonces, esta concepción de que hay una marcha histórica en donde ya estamos en la cuarta transformación, y si por alguna razón la gente vota por otra opción, pues se trata de un fraude histórico, un fraude moral, una equivocación que él equipararía con un fraude. Ese es el primer argumento. Y es muy difícil que alguien pueda aceptar la derrota cuando ya equiparó que su gobierno no es un gobierno, es realmente un momento estelar de cambio histórico del país. Entonces nadie puede aceptar que ese momento estelar o ese redireccionamiento de la historia que él inició, de repente cambia en las urnas. No hay manera de que sea aceptable desde un punto de vista político, moral para la persona. Tal forma que no hay manera de que el presidente pudiera decir, no, pues yo les dije que esta era la 4T, pero la gente rechazó la 4T en las urnas. No hay manera. Tal forma que es obvio que el presidente rechazaría el resultado bajo este argumento y bajo otros argumentos. El otro argumento sería claramente que él ha dicho desde hace 20 años que el INE hace trampas. Diría también que en 2022 él propuso una reforma electoral para limpiar al INE y que el PRIAN y los conservadores lo bloquearon porque estaban desde entonces preparando el fraude de 2024. Creo que también podría usar el argumento de los Estados Unidos. Para entonces podrá haber un conflicto comercial en marcha, avanzado, que a lo mejor sube el tono del nacionalismo del gobierno y en ese entorno claramente puede argumentar que parte de lo que Estados Unidos está alentando en México fue eso para justamente poder colonizar el sector energético y claramente esto pues sería muy vendible ante la población. Él argumentó ya hace algunas 2 semanas, dijo que el pleito de Estados Unidos en el marco del panel de controversias en realidad era una obra de los conservadores mexicanos que ha venido a Washington a convencer allá que hicieran el pleito para defender sus intereses. Ya lo dijo, pero ahora puede decir que en realidad Washington, como quiere apropiarse del petróleo y de la electricidad, está viendo cómo regresan los conservadores al poder. Eso lo va a decir. De tal forma que los argumentos son estos, no necesita comprobación empírica para que la gente salga a las calles, para que haya grandes manifestaciones de resistencia. No es lo mismo un López Obrador que rechaza un resultado desde la oposición que un López Obrador que rechaza el resultado desde la presidencia de la República. Y no voy a entrar más al detalle de qué puede significar, cómo se puede materializar, pero simplemente invito a esa reflexión. De tal forma que en este segundo escenario B sería una transición muy complicada, y en ese escenario pues pueden ocurrir muchas cosas. Simplemente digo que una transición política sería sumamente compleja y difícil para un nuevo gobierno si es que eso se materializara, porque también puede llegar a que no se pueda materializar el cambio de gobierno. Ahora, este es el primer gran riesgo que tiene escenario A y escenario B, que es que se rechace el resultado de la elección. El otro gran riesgo que yo veo, y ojo, para aquellos que acaban de entrar, me invitaron a hablar de riesgos, así es que estoy hablando de riesgos. Si me hubieran invitado a hablar sobre los beneficios de la democracia, estaría hablando de cosas bonitas, pero me pidieron hablar de eso y quiero simplemente resaltar para quienes acaban de iniciar que al principio de mi charla dije que no soy catastrofista, que creo que hay cosas buenas y malas en el horizonte, pero que hablando de riesgos lo hacemos con el ánimo de prevenirlos y de eso voy a hablar más tarde. Y lo quiero resaltar una vez más porque lo que estoy diciendo no lo estoy prediciendo ni lo estoy deseando, simplemente son cosas que ahí están y que hay que tener en mente.
El otro tema es que se configura crisis financiera o política alrededor de la sucesión presidencial. Nosotros en Integrala Consultores, que es la empresa de riesgo político que yo dirijo, hemos dicho a nuestros clientes desde hace tiempo que vemos que lo más probable es que se mantenga la estabilidad macroeconómica del país hasta el final del sexenio. No vemos razón para que eso cambie. Sentimos que en este tema el presidente es muy disciplinado, muy obsesivo y que va a cuidar todo para que no haya una crisis financiera como las que hubo a finales del sexenio el siglo pasado. Sin embargo, hay una serie de cosas que podrían ocurrir fuera del deseo de López Obrador que pudiesen configurar esta suerte de crisis financiera. Es un cisne negro hoy, pero hay que tenerlo en el radar. Creo sin duda que el tema de factores externos como la guerra en Ucrania, como algún conflicto futuro con China de Estados Unidos u otros claramente pueden generar problemas de cadenas de suministro, sin duda. Creo yo que el declive o la eventual recesión de los Estados Unidos va a afectar gravemente el sector exportador, que ha sido el motor del crecimiento y recuperación de la economía mexicana. Siento que el fenómeno inflacionario está ahí. Y siento además que el conflicto comercial que se está gestando con Estados Unidos puede ser un factor que se salga de control. Yo soy de quienes piensan que López Obrador, con el olfato de un populista, claramente va a aprovechar este inicio de este panel de controversia para buscar generar cohesión nacionalista alrededor de su figura, para aprovecharlo de cara a la elección de 2023 en 2 entidades y en 2024, y eventualmente ver qué le conviene hacer una vez que el panel de controversias concluya dentro de 1 año y de un resultado. Pero por el momento creo que va a cosechar. El gran problema de este uso político de un conflicto comercial es que puede salirse de control. Y salirse de control significa que de repente en Estados Unidos empiezan a contestarle a López Obrador, que Trump en el contexto de la precampaña en Estados Unidos se meta, que los enemigos del libre comercio en Washington empiecen a opinar, empiezan a rebatirle a López Obrador y que esto salga de control y que López Obrador no encuentre una manera digna de salirse de este pleito que él ha creado. Entonces, en ese contexto, pues claramente esto podría mermar la desconfianza que ya existe y llevar a 2024 a un contexto en donde de repente, sin quererlo, se pierda la estabilidad financiera. ¿Eso puede ocurrir? Sí puede ocurrir. Hoy se ve lejano, sí, pero eso es un riesgo que ahí está. El otro es que al margen del resultado de la elección o previo al resultado de la elección se den una serie de situaciones que generen un contexto de crisis política. ¿Qué podría ocurrir? Pues que al interior de Morena claramente el proceso de nominación del candidato genere conflicto. Yo lo veo difícil porque López Obrador ejerce una muy potente maquinaria de disciplina al interior, pero eso es una cuestión. 2, que el fenómeno de la inseguridad que hemos visto en las últimas horas en el Bajío siga creciendo, estos fenómenos de violencia y desafío al Estado. 3, que hasta ahora la conflictividad social se ha mantenido a la baja. López Obrador ha fungido como una suerte de pararrayos de la protesta social, pero siempre en el margen de los cambios de gobierno esto empieza a cambiar. 4, que si López Obrador percibe que la elección se pone competida y que su legado está en riesgo, empieza a provocar a los actores políticos. En fin, estas cosas pueden ocurrir y esta es una situación que al margen del resultado previo a la elección podría darse este fenómeno de conflictividad financiera o política. Ahora bien, para otra ocasión que me inviten, les voy a platicar cuál va a ser el legado que va a recibir el nuevo gobierno, sea de quien sea el gobierno. Porque yo creo que el legado de la nueva persona en la presidencia de la República en 2025 va a ser sumamente complejo y va a llevar a una serie de decisiones que pueden reencauzar al país en una dirección o en otra, pero ese es tema de otra charla.
Por el momento lo que yo quisiera es platicar y ahora qué se hace para tratar de prevenir, mitigar, contener estos riesgos que acabo de exponer. Y yo les voy a dar 3 ideas. Aquí hay organismos de la sociedad civil, activistas, ciudadanos muy comprometidos, y lo que yo procuro es pensar en el bien del país. Y les voy a dar 3 ideas de lo que creo que se puede hacer. La primera de ellas es explicar, explicar y explicar. Creo yo que en la medida en que de forma serena, pedagógica, se platican y se conversan estos riesgos, es una manera importante para que la gente empiece a tomar conciencia. Ojo, no estoy yo hablando que el riesgo en 2024 sea que gane uno u otro partido. Esto no es un tema partidista. Lo que estoy hablando es que el riesgo es que no se acepte el resultado, que es una cosa diferente. Para mí, si gana Morena en una actitud incluyente y la oposición acepta el resultado porque fue en buena lid y eso permite que el nuevo gobierno de Morena inicie su sexenio en un clima de estabilidad, de inclusión, de diálogo, me parece que algo fantástico para el país. Si la oposición gana e inicia así, también me parece algo magnífico. Entonces, yo no estoy hablando de que el riesgo es que gane uno u otro. Yo estoy hablando de que el riesgo es que haya una transición en medio del conflicto porque se rechaza el resultado por quien sea de las partes. Entonces, creo yo que explicar y explicar esto es muy importante para que la gente lo tenga en el radar. Y entonces, si eso se hace, la gente va a empezar a tomar conciencia, tomar medidas, comentarlo. No hay mejor manera de evitar que alguien haga algo malo, que todo el mundo sepa que lo puede hacer, porque en ese momento el factor sorpresa deja de serlo. El segundo tema tiene que ver con entender cuáles son los puntos de quiebre en donde pueden ocurrir estas cosas inesperadas. Por ejemplo, en el presupuesto de 2023, el gobierno puede intentar recortarle al INE su dinero y de esa forma incapacitarlo operativamente para organizar correctamente la elección. Este presupuesto lo presenta el INE, el gobierno no puede modificarlo conforme se presenta a la Cámara de Diputados, pero los diputados, una vez que lo aprueban en noviembre, pueden cortarle, tienen la soberanía para hacerlo. Entonces, hay un tema que es necesario darle seguimiento muy puntual para que eso no sea un riesgo. El segundo momento complicado de cara a 2024 a la elección presidencial es claramente la renovación de consejeros en el INE que ocurrirá en marzo de 2023. Aquí el problema es que la negociación se puede complicar y puede pasar muchas cosas. Una es que se force que entren personajes que representan intereses de partidos, de cualquier lado, y que esta situación genere que al interior del INE se empiece a generar una conflictividad enorme. O que el gobierno busque militantes más que expertos. López Obrador ha dicho en muchas ocasiones que lo que él quiere es que haya compromiso con la Cuarta Transformación. Se lo dice a los periodistas. Periódico que lo critica, incluido Proceso o La Jornada nunca lo ha criticado, pero periodistas que eran sus aliados cuando lo critican dicen que han perdido su confianza. Entonces López Obrador no quiere expertos en el INE, sino quiere afiliados, activistas de su movimiento histórico. Entonces es lo obvio que Morena va a buscar que ese tipo de personas queden en el INE, pero el proceso de selección que está en la Constitución son varias fases que están establecidas en la ley, que lo que te producen al final del día son expertos, no militantes. Entonces hay un riesgo de que Morena, al darse cuenta de que si se inicia el proceso, al final van a quedar puros finalistas que son expertos, decidan no convocar al proceso de nombramiento y entonces dejen al INE acéfalo. Ese es un riesgo que es muy probable que ocurra, y que entonces el INE quede con 7 consejeros en lugar de 11, con un presidente provisional, Entonces es un tema que está ahí. El otro es que si nombren a 4, pero traten de que algunos de ellos sean militantes y que estas personas desde el interior del instituto quieran reventar, exhibir, generar pleitos, cambiar las reglas del juego. Entonces ahí hay otro tema muy importante que está. Luego otro momento complicado puede ocurrir
cuando el Tribunal Electoral o el INE quiera sancionar. Es decir, ¿qué pasa si los aspirantes a la presidencia de Morena o de la oposición? Porque cabe la posibilidad de que ahora que en algunos meses la oposición, si se coaliga, empiecen a buscar candidato y que quieran nombrarlo en enero y que esta persona también empiece a hacer campaña. Entonces también hay un riesgo ahí de que el INE tenga que castigarlos, inhabilitarlos, sancionarlos y que haya un desacato y un desafío, pues yo no cumplo. Entonces, este es un riesgo. Los partidos siempre buscan cómo darle la vuelta a la ley, pero generalmente hasta antes de estos años había sido por debajo de la mesa. Si los descubrían, se hacían que no se habían dado cuenta. Pero hoy es la primera vez que yo veo que desde el gobierno abiertamente se desacata la ley. No solo en lo electoral, bueno, con Estados Unidos está ocurriendo, el tema de la Guardia Nacional, en fin, son muchos aspectos. El riesgo es que el INE y el Tribunal Electoral se vean rebasados y no sepan cómo poner orden en la cancha. Entonces, estos son algunos de los momentos en donde puede ocurrir. A mí me han preguntado cómo defender al INE y yo creo que la diplomacia tuitera es bastante insuficiente para ese fin. A mí me parece que, así como lo hizo la izquierda y la oposición durante las últimas décadas del siglo XX para promover el cambio político, creo que es necesario expresarlo en las calles. Esto ya lo he comentado anteriormente, pero me parece que las calles son el espacio natural para que la gente exprese sus preocupaciones, con respeto, con orden, sin violencia, por supuesto, pero yo no he visto en los últimos años que haya una expresión de protesta por algunas cosas que están ocurriendo. Y entonces la postura del gobierno es que, pues eso no es que no hay pueblo protestando, sino un grupo de conservadores tuiteros que se quejan. Entonces yo creo que ese es un tema importante, porque es la única manera de que pueda haber una suerte de conciencia colectiva. Mucha gente me dice, lo del INE es muy preocupante. Y yo digo, sí, es muy preocupante, pero para ti, para mí, la mayor parte de la población no lo ve como algo preocupante y le es ajeno. De tal forma que la pedagogía que hablaba al principio de explicar, tiene que tener un simbolismo en las calles. Yo fui hace varios meses a una convocatoria de una manifestación de defensa del INE que ocurrió, creo que en mayo de este año, o antes, y habían 5,000 personas en el Ángel de la Independencia, 5,000 personas. Entonces, claramente, pues Morena, el gobierno ve eso y pues le causa mofa, se burlan, y en parte hay cierta razón, porque hay una disonancia entre la protesta airada de los partidos y de opinadores y lo que se ve en las calles. Si no hay expresión en las calles, de verdad no hay contenido político popular en la manera como se pueden defender instituciones. Así es que yo invito a que en los próximos meses, de forma respetuosa, civilizada, como se debe hacer, haya una manifestación de ciertas preocupaciones, como es el tema del INE, como es el tema de la elección, como es el tema de que debemos propiciar todos, que todos acepten el resultado de 2024. No porque es un mandato obligatorio, no, porque debe ser resultado de una elección equitativa, transparente, legal, donde la gente respete la ley. Creo que esa debe ser la apuesta. Todos debemos propiciar que todos respeten el resultado de la elección porque se han cumplido estos requisitos. Uno de ellos es respetar al INE. Pero el tema de las calles me parece muy importante. Y finalmente voy a dar la tercera recomendación que creo que es la más importante. Y esta la he pensado siempre cuando fui presidente del IFE y siempre he pensado. La mejor manera de legitimar una elección es con una amplia participación de la gente el día de la jornada electoral. Si se logra que mucha gente salga a votar a las calles, la elección es válida, al margen de las trampas que siempre puede haber por grupos, por partidos, por gobiernos. En México, en elecciones presidenciales, siempre ha habido una tasa bastante, digamos, razonable de participación para un país donde el voto no es obligatorio, que ronda 58, 60, 62%.
Si uno piensa que es válido pensar que pueda subir esa tasa al 65 o 70%, la elección va a ser legítima, válida, al margen de lo que digan los ganadores y los perdedores. Es decir, no hay político que quiera desconocer un resultado cuando la gente sale a votar masivamente. Y creo que ese debiese ser, desde la ciudadanía, fuera de los políticos, la meta más importante, porque eso validaría la elección. O más bien, eso haría que la agenda de pleito de los políticos pasara a un segundo plano. Y creo que eso es muy importante, lograr que la gente se apropie de la elección. Yo he platicado con algunos de ustedes el hecho de que vale la pena probar algunos mecanismos de promoción del voto más innovadores. Comúnmente el INE ha promovido el voto desde hace 30 años con campañas en radio, televisión, que son bastante bien hechas. Pero creo que ese es un aspecto que ha funcionado, pero que debe haber una conciencia más inmediata a través de las comunidades, de las ciudades, de las colonias. Creo que vale la pena que las personas que están interesados en que el país camine adelante en su faceta democrática logren aprovechar los medios de comunicación digitales, las redes sociales, la conversación boca a boca, para lograr ese propósito, que la gente se apropie de la elección, para que la elección sea de la gente. Ojo, las elecciones están apropiadas por los partidos y por los políticos y por los que se quejan y por los que desde el poder político se quieren dominar. Creo que por eso acaban peleándose, por eso siempre lo más importante es quién ganó, quién perdió, pero creo que el headline que a mí me gustaría escuchar en la elección de 2024 es votan México masivamente. Salen a votar 70% de los mexicanos y definen claridad en el rumbo que quieren. Si eso se logra, me parece que vamos a saltar los posibles riesgos que acabo de enumerar. Y creo que entonces el propósito debe ser convocar, propiciar este tema. Esto no es fácil porque hay un enorme confort en la población. Por una parte, yo acabo de comentar cómo el PRI y ahora Morena han hecho ejercicios de clientelismo, coacción del voto para forzar a que la gente salga a votar. Muchos votan por Morena por convicción y creo que Morena es un partido con raíces populares, potentes, que claramente es una de las razones por las cuales gana tantas elecciones, pero también hay el componente de la coacción y del clientelismo que hacen que esos números sean mayores a los que serían. Y eso va a seguir existiendo. Por eso creo que propiciar que además de eso haya un voto libre, que puede ser por el gobierno, la oposición, por quien sea, es muy relevante. Yo los invito a pensar cómo a través de estrategias innovadoras, que usen la tecnología, que usen la comunicación, se puede hacer estrategias muy profundas de promoción del voto, porque yo creo que ese es el elemento central que puede hacer que 2024 sea una oportunidad para fortalecer la democracia en lugar de un problema para debilitar. Hasta aquí llego con mis comentarios. Muchas gracias y estoy abierto a la conversación que sigue. Muchas gracias, Luis Carlos. Le vamos a dar la palabra a nuestra presidente, Gabriela Sterling, que quiere hacer unos comentarios. Luis Carlos, la verdad muy interesante tu plática. Algo que nosotros hemos venido trabajando desde el 2020 es convertirnos en ciudadanos de tiempo completo, en ser corresponsables. Y algo que me voy a quedar con estas dos últimas, que es la manifestación, realmente dejarnos de quejar, dejar de criticar y de señalar y manifestarnos. Pero algo importante que decías tú, la participación el día de las elecciones. Yo quiero mandarle un mensaje a todas las mujeres que hoy nos escuchan aquí. En México somos el 52,1% de mujeres en edad de votar. Todas deseamos con todo el corazón que se nos contemple en la vida política, ¿sí? Lo único que podemos hacer para que así sea es salir a votar las mujeres. Creo que en ese momento, si salimos a votar ese número de mujeres, podemos estar en esa lista y podemos hacer un peso útil.
Hoy los análisis nos dicen que el 38% son jóvenes en edad de votar. Por lo tanto, hay un presente que está en manos de los jóvenes, ya esos son también a los que invito a participar en las elecciones. Y como decía Luis Carlos, que me quedo, y lo tomo muy en serio para los que me conocen, es explicar todos los días en mis pasos diarios a toda aquella persona que esté interesada en un cambio en México, a salir a votar y a cuidar bien a los diputados que tenemos en este momento. Eso es con lo que me quedo y ojalá y pueda compartirles ese sentimiento que tengo hoy. ¿Listo? Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Ahora vamos a empezar con el periodo de preguntas y respuestas. Vamos a hacer una triada de preguntas, Luis Carlos, para que tomen nota y así nos vayamos con eficiencia en nuestro programa. Empezamos con la pregunta 1 y le suplico que abran el micrófono, por favor, a Ana Laura Pérez, representante estatal en Veracruz. Luego seguimos con 2 más preguntas y luego para que dé la respuesta a su respondiente, Luis Carlos. Adelante, Ana Laura Pérez, representante estatal en Veracruz. No la ubico aquí, Ana Laura. ¿Ya la vieron, Ana Laura? ¿Ya me escuchas? Aquí está Ana Laura. Adelante, Ana Laura, con tu pregunta. Abre tu micrófono. Ya listo. Listo. Pues bueno, pues muchas gracias por esta charla. La verdad es que nos abre mucho los ojos. Qué bueno que el enfoque sea cuáles van a ser las dificultades, porque para tener siempre mejores resultados hay que prepararse para lo más difícil. Y desde ese punto de vista creo que podemos ir trabajando, porque el INE en este momento pues es uno de los bastiones más importantes de la democracia en México. Y mi pregunta es, ya había abordado el tema de qué hay que hacer para defender al INE, que es una de mi pregunta básica, y entonces sería, ¿cuál sería el porcentaje ideal que debemos de lograr nosotros como sociedad civil, como poder ciudadano, para que estas elecciones sean incuestionables? Y también quisiera saber qué podemos hacer los ciudadanos para que el INE tenga el presupuesto que necesita. Creo que ese es un trabajo que hay que prevenir desde ahora, y cómo desde la sociedad podemos hacer que tenga todas las condiciones para que tengamos unas elecciones que se lleven a cabo con total profesionalismo y con todas las capacidades que tiene el INE. Gracias, sería mi pregunta. Ahora continuamos con Sara Galaviz, nuestra representante de Chihuahua. Sara, ¿estás por ahí? ¿Me pueden abrir el micrófono? Mientras localizamos a Sara, seguimos con Karina Landeros, representante distrital en Baja California. Luis Carlos, aparentemente no están disponibles. Contesta, por favor, la primera pregunta. Ya a ver, ok, Karina, adelante. Sí, es que el micrófono estaba apagado. Bueno, mi pregunta, en varias ocasiones hemos visto cómo hay candidatos que no tienen probidad, y en este caso sería qué probabilidades habría por parte del Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial de que impida el registro de precandidatos de Morena para su postulación a la candidatura a la presidencia de la República, por no ser considerados con probidad debida por haber realizado múltiples actos anticipados de campaña. ¿Y qué escenarios se visualizan si ello llegara a pasar? Gracias. Bien, muchas gracias. Adelante, Luis Carlos, con estas 2 preguntas. Pues, ¿qué porcentaje de participación se requiere para que la elección sea una fiesta ciudadana en lugar de un pleito de políticos? Pues no les puedo dar, pero yo creo que si participara
más del 65% del padrón. Nunca hemos superado ese umbral en este siglo. En el 94 la tasa de participación en la elección presidencial fue de 70 y tantos %, pero eran otras condiciones, el padrón electoral era mucho más reducido. Entonces, si se logra una participación del 65% más, va a ser una fiesta democrática al margen de quien gane. Ojo, la fiesta democrática no depende del ganador, y esto es muy importante. Yo sé que muchos de ustedes tienen preferencias, pero yo aquí estoy hablando de una cosa diferente. Yo estoy hablando de que para que la democracia se consolide, es más importante la calidad de la elección, la aceptación del resultado y la participación de la gente que el nombre o el partido del ganador. Son cosas diferentes. Entonces, yo creo que si participa el 65%, el 70% será una fiesta democrática, y creo que eso es muy positivo. ¿Cómo se defiende el presupuesto? Pues yo creo que la gente debe expresarlo en las calles, es lo que comentaba hace rato. Es importante que la gente se manifieste y que se explique que el presupuesto no es una suerte de privilegio, sino es un requisito para que la gente pueda hablar. El discurso del presidente es que hay que dejar que la gente hable, solo que no quiere pagar para que ello ocurra. Entonces, que el pueblo hable requiere una buena organización, y para eso se requiere presupuesto. Y sobre la segunda pregunta de la probidad, yo creo que la probidad se debe exigir a todos, no solo a los candidatos de Morena, a todos. Y decir que quien quiera que cometa actos anticipados de campaña debe ser sancionado. Claramente ahorita el problema es que los aspirantes de Morena ya lo están haciendo y van a seguirlo haciendo. Y creo que aquí el Tribunal Electoral pues ya ha fijado una postura. El riesgo de perder el requisito de modo honesto de vida se puede materializar. Y eso, si se materializa, significaría que alguno de ellos o de ellas podría dejar de ser candidato. Ahora, simplemente quiero reflexionar que eso no elimina el problema, lo empeora. Si a alguna de estas personas que han sido mencionadas como los aspirantes de Morena se le prohíbe competir, ustedes saben el tipo de conflicto, cómo va a escalar. Entonces, toda esta narrativa de que se le está haciendo al gobierno un fraude por parte del INE desde ahora va a escalar. Entonces, todo esto tiene implicaciones muy complicadas, pero creo que a pesar de esas manifestaciones o esos conflictos, pues la autoridad debe aplicar la ley. Excelente, Luis Jara. Ya tenemos a Sara Galaviz. No había podido abrir su micrófono porque el sistema está medio raro. Sara, adelante con tu pregunta, por favor. Abre el micrófono. Buenas tardes, licenciado Ugalde. Primero que nada, pues agradecerle esta plática que ha sido muy enriquecedora. Y pues yo creo que alguna de las cosas que nos preocupan muchísimo son precisamente las elecciones para consejeros del INE. Y mi pregunta sería, ¿en qué forma pudiera Morena bloquear esta consecución? Y si habría algún remedio para este supuesto bloqueo que pudiéramos hacer. Gracias, Sara, nuestra representante de Chihuahua. Adelante, Luis Carlos. Lo que dice la ley es que en el mes de marzo se debe configurar un comité técnico de evaluación que es elegido por el voto ponderado de las 2/3 partes de la Junta de Coordinación Política. Es decir, ni Morena solo, ni la oposición sola puede nombrar este comité técnico de evaluación. Este comité técnico de evaluación son 5 personas que básicamente lo que hacen es que emiten la convocatoria. Todo quien quiera ser consejero se inscribe. El primer asunto que hace este comité técnico de evaluación es recibir los cientos de currículums que reciben y decir cuáles de ellos cumplen los requisitos de experiencia o conocimiento en la materia. Después se publica la lista de los que cumplieron este primer requisito. Ahí puede empezar a haber problemas, por supuesto, porque como ha quedado claro, para el presidente el tener conocimientos no es importante, sino tener lealtad a la causa. Entonces va a empezar a haber problemas. El segundo tema es que tienen que presentar un examen escrito. Y bueno, depende qué pregunta es el examen escrito. Ese examen escrito lo diseña este comité técnico de evaluación y entonces son exámenes técnicos, porque lo que se busca son expertos, y ahí se decanta la lista. Y luego hay una entrevista
que lleva a cabo este comité técnico de evaluación, y al final de estas 3 fases, este comité técnico ordena a los mejores con el mejor puntaje y los ubica en quintetas. En este caso, 2 quintetas de hombres y 2 quintetas de mujer, y esas quintetas se las entregan a los diputados, y los diputados de ahí escogen quién quiere. Ahí es donde ocurre la negociación política. En 2020, que fue la última vez que esto ocurrió, esas quintetas las entregaron a los diputados, y básicamente Morena, fue una negociación, Morena dijo quién de cada quinteta iba a ser sometido al pleno, pero como ese proceso de filtro había funcionado bien, entonces pues ya no había tanto problema quién de los 5 es, todos eran razonablemente aceptables por las partes, y entonces los 4 fueron aceptados y votados por unanimidad. El gran problema es que entonces, ¿qué es lo que puede pasar? 2 cosas. Uno es que al momento de llegar al final del proceso, Morena quiera decidir quién de ellos, pero el problema es que al final del proceso, si todo se lleva bien, pues van a quedar puros expertos. Y reitero, la posición de López Obrador es que debe ser militantes, gente afín, gente que busque la transformación de la historia. Y esto, si se sigue el procedimiento, no va a ocurrir, o difícilmente va a ocurrir. Entonces, el riesgo es que, bueno, y por lo tanto el segundo riesgo es que el Comité Técnico de Evaluación sea nombrado con personas que forcen la convocatoria, cambien las reglas, establezcan un examen escrito que privilegie más lo ideológico que los conocimientos en la materia, y que quieran mediante ese mecanismo forzar que queden militantes más que expertos. Eso es un riesgo. Y que entonces al final de los 4 consejeros, 2 sean personajes con un enorme vertiente de activismo más que de expertise. La otra es que no se convoque, no se emita la convocatoria, no se forme este comité técnico de evaluación, que haya un cálculo de que para qué nombrar, si mejor es mejor dejar así al INE incompleto, con 7, y buscar que a través de esa no designación el INE se acople más a lo que el gobierno quiere. Eso es otra posibilidad, es un riesgo que no se designe. Entonces, esas son las dos Hay un opciones. remedio para eso último, Luis Carlos. Irse a la corte, etcétera. Puede haber recursos ante la Corte de omisión de nombramiento, pero lo que hemos visto es que esta Corte, o este presidente de la Corte, le toma todo con demasiada calma, busca no enfrentar al gobierno, y por lo tanto, pues, si eso ocurre, pues no hay justicia oportuna, y por lo tanto no va a tener un impacto. Esa es la verdad. Entonces, ese es un riesgo. Ahora, por eso les digo que creo que tiene que haber una expresión de la gente diciendo que es necesario que eso se lleve a cabo, y por lo tanto esto no se consigue mediante tweets. Eso no ocurre mediante tweets, esto ocurre. Y si se quiere propiciar una alta participación ciudadana en 2024, creo que hay que empezar a ensayarla. Entonces yo creo que eso es algo legítimo que se puede hacer, lo ha hecho la izquierda durante los últimos 30 o 40 años, lo hizo el PAN, y ahora parece que la gente está congelada y no lo hace. Entonces creo que esta es una oportunidad. Muchas gracias, Luis Carlos. Tenemos en Space, Sociedad Civil, a más de 700 personas. Entonces vamos a darles, antes de terminar con el espacio de los representantes del Poder Ciudadano, darles un espacio a ello. Entonces, adelante, Sociedad Civil, con sus preguntas. ¿Cuántas van a ser, Gaby? ¿Unas 3? Gaby me dijo que 3, que íbamos de 3. Sí, y luego regresamos y así nos vamos. Adelante. 3, adelante, con 3 preguntas. Tú tienes la conducción, adelante. No, muchas gracias, Luis Carlos. Vamos a empezar. Les voy a pedir a los que voy a mencionar ahorita, los 3 que voy a mencionar, en ese orden, hagan su pregunta lo más breve posible, porque hay mucha gente esperando. Vamos con Israel, Luciano y después Ciro. Israel, adelante. Muy buenas noches, nuevamente por aquí saludándolos, y gracias al doctor Luis Carlos, que nos permite tener más información en la perspectiva. Yo nada más quiero hacer un comentario
respecto al sistema de elección de participación, de qué pasa o qué se hace en el caso de que haya 3 candidatos, 4 candidatos, 5 candidatos, y ninguno vale la pena. O sea, hay mucha gente que al pretender hacer su participación ve los candidatos y ninguno vale la pena para sí mismo y para el conocimiento que tiene de ellos. Entonces, mucha gente que al menos yo conozco llegó a no participar, no veía por quién votar. Entonces, ¿cómo evaluar, cómo apoyar a que esa gente se decida votar o incitarlos al voto si ves el marco y nadie vale la pena? Ese es mi cuestionamiento. Gracias. Adelante, Luis Carlos. Bueno, si todos los candidatos en 2024 son no tienen méritos para el cargo, pues ¿qué hacer? Pues digo, no te puedo contestar eso de manera anticipada porque no tengo idea de quiénes van a ser los candidatos. Pero yo supongo que si en la elección de 2024 habrá 2, 3, 4 candidatos a la presidencia, estoy seguro que al menos uno de esas personas podrá tener ciertos méritos. Ahora, en democracia se escoge por lo que hay. Y por lo tanto, pues, siendo pragmáticos, pues puedes entonces acabar votando por el que es menos malo o porque tiene más inteligencia emocional. De tal forma que sí, ese es un riesgo. Pero ojo, no solo está en juego el gobierno 2024 y 2030, también lo que se debe elegir es defender la democracia como método de gobierno. Son dos cosas que van de la mano. No solo hay que elegir quién va a ser presidente o presidenta, sino cómo la gente se vuelca a las calles para defender el método democrático. Y yo creo que para eso, aunque los candidatos, algunos no sean buenos, creo que vale la pena votar como una muestra de esa validez. Muchas gracias. Luciano, adelante. Abre tu micrófono directamente a la pregunta. ¿Estás ahí, Luciano? Luciano. Si no está Luciano, vamos con Ciro Di Costanzo. ¿Cómo estás, Ciro? Buenas noches. Buenas noches, sociedad. Como siempre es un gusto y a todos los que nos escuchan. Luis Carlos Ugalde, te saludo con mucho gusto. Me da mucho gusto escucharte. Y la pregunta es muy sencilla. En la reforma, el actual gobierno de Morena quieren desaparecer al INE tal y como lo conocemos. Pues eso está reflejado en la reforma electoral que enviaron al Congreso. Ahora, todos sabemos que no les alcanzan los votos para eso y que la oposición muy probablemente se va a evitar que esa reforma constitucional pase. Sin embargo, lo que sí tiene el gobierno federal y Morena en este caso es Hacienda. ¿Qué pasa o cuáles son las alternativas que tiene el Instituto Nacional Electoral? Habida cuenta que tú conoces muy bien esto porque tú lo presidiste en algún momento. ¿Qué puede hacer el Instituto Nacional Electoral ante un estrangulamiento económico financiero igual el que ocurrió en el ejercicio de revocación? Bueno, si la Cámara de Diputados vota por reducirle el presupuesto al INE en 40%, pues el INE no puede hacer nada. El INE no es ni sindicato, ni es partido, ni es una banda de personas con armas para poder defenderse. No hay nada que pueda hacer. Sin embargo, hay un instrumento que le dio la Corte hace pocas semanas. El año pasado, la Cámara de Diputados le redujo al INE el presupuesto ya no recuerdo si fueron 1,000 millones o más, y eso le impidió al INE organizar como debía la consulta de revocación de mandato. Entonces, hubo un litigio ante la Corte y la Corte dijo, si la Cámara va a reducir el presupuesto del INE, debe motivarlo, explicar cómo con menos dinero puede conseguir los fines que tiene establecidos en la Constitución. De hecho, la Cámara está obligada a que cuando regrese a sesiones en septiembre tiene que revalorar el recorte presupuestario de este año y
ratificar el recorte o revocarlo y darle más dinero al INE este año ya. Esto significa que para diciembre de este año, cuando se apruebe el presupuesto del próximo año, si los diputados le quieren recortar dinero al INE, tienen que explicarlo. Eso puede ser disuasivo, Ciro. Y entonces en el Congreso pueden decir, no, a ver, no tanto porque la Corte nos dijo. O bien pueden desacatar abiertamente y motivar a su manera y irse a un litigio con la Corte, y mientras la Corte decide, pues ya llegó la elección y ya pasó la elección. Ese es un riesgo, por supuesto. Y ahora que el presidente ha dicho que ahora va a haber pobreza franciscana, pues claramente al INE le van a querer recortar. Entonces ese es un riesgo. ¿Qué puede hacer el INE? No puede hacer nada. Desafortunadamente no puede hacer nada porque la democracia no solo requiere reglas, también requiere civilidad, requiere autocontención. No todo pueden ser castigos, premios. A veces la parte de conducirse ética y correctamente por parte de los actores debe importar. Y cuando eso se pierde, pues hay cosas que no hay manera de solucionar, como esta que tú mencionas. Ya, muy bien. Si me permiten tomar la tercera que estaba por ausencia. Nacho Pinacho, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos. Gracias. Dale, tienes el micrófono abierto. Gracias, sociedad civil. Pregunta directa ahí a nuestro amigo Luis Carlos. Un riesgo que me parece latente es lo que pasó en la elección pasada sobre la descalificación e invención de presuntos delitos a un candidato, en este caso Ricardo Anaya. Parece que todo indica de que ahora nuevamente se revive ese caso. No sé hasta dónde tenga sustento legal o no, pero parece que por parte del régimen no va a permitir que Ricardo Anaya sea candidato. Creo que eso puede suceder con otros posibles potencialmente candidatos de la oposición. De hecho, este régimen tiene ya una presa política, el caso de Rosario Robles. El caso de lo que está sucediendo en Veracruz parece que es un ensayo del régimen para culpar a contrincantes, a la oposición, etcétera. Este es un riesgo. ¿Qué comentas al respecto, mi estimado Luis Carlos? Gracias. Pues que sí, este es un riesgo sin duda de que el gobierno quiera impedir que uno de los candidatos lo sea, aspirantes lo sea. Esto podría ser análogo a lo que esgrimió López Obrador en 2005, cuando, como ustedes recordarán, hubo un fallo de la Corte que eventualmente impedía que López Obrador fuera a ser candidato. Entonces eso no se materializó afortunadamente, pero ahora podría uno hacer la analogía, pues el gobierno está impidiendo que uno lo sea. Yo no voy a entrar a los detalles si hay mérito o no en esas acusaciones, pero pues claramente muchos opinan que no las hay y que por lo tanto se trata de un bloqueo político. ¿Puede ocurrir? Sí, sí puede ocurrir. ¿Está ocurriendo? Sí, sí está ocurriendo. Y por lo tanto, al final del camino, este es uno de los elementos que va a contribuir a que la oposición diga que no hubo juego limpio. Y es uno de los incentivos claramente que pueden existir para que al final de todo esto, como dije hace rato, la oposición se vea forzada a rechazar el resultado de la elección. Sin duda es un riesgo. Bueno, muchas gracias, Carlos y Gaby. Gracias. Esperamos a la siguiente ronda para gente de Space que esté esperando. Bueno, muy bien, muchas gracias. Seguimos con nuestros representantes. Le vamos a dar la palabra a Gustavo Almaraz, que es parte del Consejo Adelante, Gustavo. Poder Ciudadano y fundador de este grupo. Adelante, Gustavo. Gracias, Gaby. Gracias, Carlos. Luis Carlos, gusto saludarte y felicitarte. Una excelente plática, como siempre que te escucho quedo muy bien, muy satisfecho. Yo haría una pregunta ahorita porque la verdad que coincido en todo contigo. Sin embargo, lo único que quisiera es mencionar que el propósito fundamental del Poder Ciudadano es la promoción, desde luego, del voto y sobre todo la vinculación permanente con los legisladores. Nosotros hemos ido a la tierra en la pasada, estamos tratando de formar una masa crítica alrededor de cada distrito, precisamente porque es mucho más fácil promover el voto
a nivel en corto de todas nuestras gentes en todo este país, que ya me supongo que podremos estar completos para esas fechas y poder promover el voto intensamente a nivel muy en corto y no nada más a través de anuncios y de que está muy bien, pero finalmente la gente entiende mucho más si hable directamente hablando con ellos. Como tú decías, el estar informándolos, el estar explicándoles en qué distrito viven y quién es su legislador. La gran mayoría en México no toma en cuenta el Congreso, porque nunca lo ha tomado en 200 años de historia congresional que tenemos. Nunca le hemos puesto atención al Congreso y en la gran parte de la ciudadanía no le pone atención a la política en general. Nuestra función primordial es generar un movimiento muy local alrededor del distrito que se desparrame y que pueda generar una gran votación, que es la que, coincido contigo, desde luego que siendo una votación masiva, es muy difícil ya revertir una elección. Esos son los propósitos fundamentales de nosotros. Ahí estamos enclavados, como dijo Gaby, esa es nuestra visión, esa es nuestra visión, esa es nuestra meta. Y no es para ahorita, es para todo el resto. El mexicano tiene que entrar ya en un proceso de politización, reconociendo que la política tiene una gran calidad, que no tengan los políticos calidad humana o calidad profesional, pues esa no es culpa de la ciudadanía, o es culpa de la ciudadanía porque no sale a votar, y si vota no sabe por quién vota, salvo la del presidente. Con eso termino, Ricardo. Sí, muchas gracias y gracias por darme el espacio. No, Gustavo, pues yo los felicito por esta labor que están haciendo, me parece sensacional. Me parece que la elección es tan importante que vale la pena empezar a hacerlo desde ahora y creo que la organización regional, la base regional más el uso de tecnologías puede hacer una gran diferencia. Felicidades y qué bueno que lo están haciendo. Gracias. Muy bien, ahora seguimos con nuestra representante en Oaxaca, Mireya Villanueva. Y luego seguiremos con Nancy Núñez de... No, Karina de Baja California. Ella ya habló, ¿no? No, todavía no. Sí, ya hizo una pregunta. Ya hizo una pregunta ella. Sí, ok. Sí, Ya con nuestra representante de Oaxaca. El micrófono de Rebeca. Ya. ¿Me escuchan? Okay. Sí, Rebeca. Listo, Rebeca, adelante. Muy buenas noches al Consejo de Poder Ciudadano, buenas noches a todas y a todos, a mis compañeros representantes en los estados. Doctor Ugalde, Oaxaca los saluda. Y bueno, yo quiero comentar lo siguiente, bajo el contexto del comportamiento temerario que hemos visto siempre en Morena. A mí me gustaría preguntarle, ¿cuáles serían los actos ilícitos que tendría que cometer, ya sea Morena o cualquier otro partido, para que una elección se anulara? ¿Y cuáles serían las consecuencias políticas y sociales que tendrían, valga la redundancia, como consecuencia de un acto de esa naturaleza? Gracias, doctor. Bueno, este es otro riesgo que qué bueno que mencionas, porque yo mencioné el riesgo. Luis Carlos, si nos los permites, vamos a hacer 3 preguntas. Para ser más rápidos, seguimos con nuestra representante distrital en Coahuila, Nancy Núñez. Ok, hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto, Luis Carlos Ugalde. Bueno, pues mi pregunta es un poquito complementaria a la que hizo Ciro por medio de la sociedad civil. Y bueno, como sabes, acá en Coahuila vamos a tener elecciones el próximo 2023, van por las gobernaturas y las diputaciones locales. Pero bueno, mi pregunta es un poco más enfocada al 2024, que es más que nada lo que trata el tema del día de hoy, y es cómo el INE puede evitar el uso de recursos públicos en las campañas, en este caso en el partido de Morena, en el proceso electoral del que hablamos del 2024, y más que nada si esta disposición está en la ley electoral. Gracias.
Carlos, tu micrófono. Si quieres contestar, Luis Carlos, nos quedamos. No, perdón, para terminar con nuestros representantes, Adriana Álvarez de Nuevo León, representante estatal de Nuevo León, y luego ya las respuestas de Luis Carlos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis Carlos, muchas gracias. Excompañera tuya del ITAM de hace muchos años, ahora representante de Nuevo León. Mi pregunta, te agradecemos la plática desde acá y yo quería preguntarte, ¿cómo podemos hacer las organizaciones de la sociedad para motivar a los ciudadanos que presencien delitos electorales a que los denuncien? ¿Cuál sería la debida acreditación para que esto suceda? Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Luis Carlos. Adelante. La primera pregunta de anular las elecciones es un riesgo. Es un riesgo que siempre existe en las elecciones. Y claramente yo mencioné que el riesgo que yo veo es la no aceptación del resultado. Pero este sería un riesgo posterior, que no se acepte el resultado y que después se anule la elección. Sería el corolario natural. No necesariamente no aceptar significa que se anula, pero se puede anular. Entonces, ¿cuál sería el riesgo de que se anule la elección? Pues el riesgo es que se tiene que nombrar un presidente interino. El riesgo es que después la Cámara de Diputados debe convocar a una elección. ¿Quién nombra el presidente interino? Pues lo nombra la Cámara de Diputados. Entonces, depende quién tenga mayoría en el mes de septiembre de 2024, que ya será una nueva legislatura, para saber quién tiene la mayoría y, por lo tanto, quién nombra al nuevo presidente interino. No estoy seguro, pero es probable, esto ahorita no lo traigo con plena certeza, pero es probable que el secretario de Gobernación tome el mando. Perdón, a ver, déjenme recomponer el argumento. Si para el déjenme recomponer mi argumento. Si para el 1 de octubre de 2024 no hubiese la persona que tomara protesta como presidente constitucional de los Estados mexicanos porque se anuló la elección, entonces el Congreso, efectivamente el Congreso debe nombrar un presidente interino y esa persona deberá estar en el cargo por los meses durante los cuales se convoca una elección extraordinaria, se califica y toma validez. Entonces, seguramente se convocará una elección extraordinaria probablemente en el mes de febrero o marzo del siguiente año, y entonces el nuevo presidente tomaría protesta en algún momento del primer semestre de 2025. Ahora, el tema es qué pasaría en ese periodo de 4, 5, 6 meses. Pues seguramente habría un enorme problema de incertidumbre, crisis política, crisis financiera, y si eso además se combina con la elección de Estados Unidos, que será en noviembre, y si además se combina con el tema de los aranceles, pues puede ser el cóctel perfecto para una situación muy complicada para el país. Respecto a la segunda pregunta de Coahuila, ¿cómo se puede combatir o evitar? La segunda pregunta no fue sobre Coahuila, más bien quien me la hiciste eres de Coahuila, pero el tema es cómo se evita el uso de recursos públicos. Este es un problema que ha existido siempre, no existió el sexenio pasado, en donde había un enorme problema de desvío de recursos públicos. Este es uno de los grandes problemas que se dio en muchas gubernaturas del país y que llevaron a grandes problemas de corrupción. Esto probablemente ha disminuido en monto en esta administración de López Obrador, es probable, pero el problema persiste. Entonces, esto es problemático porque los congresos del país hacen una vigilancia muy exigua. Se han convertido en actores bastante irrelevantes para fiscalizar el uso de recursos públicos. 2, porque la fiscalización ocurre comúnmente un año después de que ha ocurrido el ejercicio del gasto. De tal forma que es un problema gravísimo, que es muy difícil combatir y que está ahí presente. Desafortunadamente, se han establecido observatorios ciudadanos, pero su reacción es bastante lenta o bastante imprecisa porque es un fenómeno que ocurre de forma contable y ocurre generalmente mucho tiempo antes de la jornada electoral.
Y la última pregunta de Ariadna. Hola, ¿cómo estás? De los delitos electorales. Primero, hay que ver que ocurran y la gente debe estar dispuesta a ir a denunciarlos. Esto la gente no quiere, le da miedo. Si la gente no denuncia en ocasiones homicidios o no denuncia asaltos, va a ir a denunciar que vio a alguien que estaba comprando votos. Es muy complicado. Por lo tanto, creo que justamente lo que las organizaciones como ustedes pueden estimular es dotar a la gente de instrumentos tecnológicos para poder subir pruebas y para que abogados pro bono se junten para tratar de articular esa información que se pueda aglutinar en redes sociales y usar eso para denunciar, para la cultura de la denuncia. Creo que más que decir, ve a denunciar al Ministerio Público, creo que hay que facilitarle a la gente y decirle, nada más sube fotos, sube testimonios, sube una entrevista. Y creo que eso es más probable y creo que eso puede ser muy potente. Gracias. Gracias, Luis Carlos. Le damos la palabra brevemente, tenemos 10 minutos, al doctor Alejandro Terrazas, abusando un poquito que es mi paisano, y luego volvemos a Space a lo que alcance un par de preguntas. Adelante, Alejandro, muy breve, por favor. Abre tu micrófono, por favor. Listo, ¿me escuchan? Sí. Ok, son nada más 2 comentarios y 2 preguntas. Si bien la perspectiva de riesgos en base a la baja participación, yo la voltearía desde el punto de vista del abstencionismo. Todas las elecciones, las que han tenido estas personas, los de Morena, la participación ha sido pésima. ¿Por qué? Porque hay abstencionismo. Entonces, aquí yo tengo 2 cosas. La primera es, ¿cuáles serían, a tu criterio, Luis Carlos? Perdón, por no saludar. ¿Cuál sería a tu criterio las causas que ustedes las deben de conocer muy bien del abstencionismo? Y ¿cómo podríamos nosotros atacarla si nosotros, como bien dijiste, para que haya participación y haya promoción del voto, pues se necesita recursos, se necesita tiempo, y ustedes tienen el equipo, tienen los medios, tienen el recurso para poderlo promover? Entonces, aquí la sociedad o las asociaciones o los partidos pues tienen muy poco límite de juego, unos por no hacer pre-campaña y los otros por falta de recurso económico. Quizá los partidos al principio pudieran hacer por sus propios recursos la promoción al voto y para disminuir el abstencionismo, y ya entrados en campaña, cuando tengan los candidatos, hacer más promoción al voto, obviamente, para los candidatos que haya de la coalición o de la alianza o de la unidad. Pero necesitamos una guía. Estoy viendo una pregunta que hizo una persona en el chat, que ustedes como ex consejeros, ex presidentes, pues tienen los elementos, los conocimientos para podernos ayudar y ser las guías o darnos las pautas o darnos una especie de, no sé, sostén. Aterriza, Alejandro, aterriza. A las 2 preguntas que le hice, nada más, ¿cuáles son las causas de abstencionismo? Y precisamente, ¿cómo podemos hacer la promoción si el recurso no lo tenemos? Bien, adelante, Luis Carlos. Alejandro, este es un tema central. Las causas del abstencionismo son múltiples, pero una muy importante es la irresponsabilidad, simple y llanamente. 2, el sentido del confort. Pensar que nada es tan grave, que todo está más o menos bien y que cuál es la urgencia de salir a votar. 3, la creencia de que alguien más nos va a salvar. Son muchas cosas, pero es buena parte la cultura del confort, de la apatía, de que no pasa nada, en fin. Pero más bien, quisiera responderte, ¿no? ¿Cómo se puede estimular que más gente salga a votar en 2024? Yo creo que hay varias combinaciones. Yo creo que tiene que haber un llamado al sentido de urgencia. Y ojo, el sentido de urgencia es salvar a la democracia mexicana, independientemente de quién gane. Y aquí quiero ser muy claro. El mensaje no es promover el voto a favor de uno y otro, sino es que la gente vote para que
saltemos el conflicto que yo ya veo venir en 2024, que puede afectar gravemente a la democracia. Entonces, el sentido de urgencia. Claro, cada uno de ustedes puede además decir por quién votar, eso es libre, pero la estrategia global es para proteger a la democracia tenemos que votar. Segundo, yo creo que la promoción del voto que pueden hacer los partidos es muy limitada porque pues, la gente los ve como interesados, la gente los ve jalando agua para su molino. La mejor promoción del voto innovadora, fresca, es la que pueden hacer ustedes que no son una parte orgánica de los partidos. Entonces, tú me dices que hay poco recurso. Yo te digo sí y no, porque la verdad es que la democratización de las redes sociales y de otros instrumentos de comunicación ha abaratado enormemente los costos de la comunicación. Entonces, se tiene una buena narrativa. Una buena narrativa es muy importante. Y esto es lo más difícil desde un punto de vista estratégico. ¿Pero qué se va a comunicar? ¿Y a quién se va a comunicar? 2, el sentido de urgencia. Y 3, ¿cómo organizar esto regionalmente y cómo organizarlo esto con la tecnología? A mí se me ocurre que quienes se dedican a las ventas mediante pirámides o mediante targets focalizados regionalmente saben mucho más de esto. Pero creo que hay que recurrir a técnicas de ventas, a expertos de empresas que hacen esto regionalmente, a ventas escalonadas, a mercadología para tratar de esto. Más que tú me dices, ustedes los expertos del INE deben ayudarnos. Yo te diría, no. Yo creo que para hacer una promoción del voto innovador hay que recurrir a los expertos de la mercadotecnia, de las ventas, aquellos que operan en regiones, en ciudades, porque esos son los que saben cómo puedes llegarle a los targets. El mensaje, pues claramente se puede ayudar, pero eso es muy importante. Ahora, quiero decir una cosa, hay una diferencia entre promover el voto y promover el voto para un partido. Son cosas diferentes. Por una parte, la ley establece que pueden promover el voto todos aquellos que se registren ante el INE y que cumplan ciertas cosas y que sea publicidad de promoción del voto genérica y puedes hacerlo, promoverlo, difundir. Ahora, otra cosa, y lo pueden hacer empresas también y universidades. Ahora, otra cosa diferente es promover el voto por alguien. Eso también es válido y es legítimo. Pero nada más tener en mente eso. Se pueden hacer las dos cosas, sí, pero no revolverlo porque entonces se pierde el estímulo del mensaje. Pero las técnicas pueden ser exactamente las mismas. De tal forma que esas son mis reflexiones. Bien, gracias. Le damos ahora la palabra de nueva cuenta a Gabriel España, que está moderando. Dame un minuto, Carlos. Luis Carlos, tenemos más de 450 personas en el Space y todavía aquí tenemos un gran número y estamos por el canal de Tona que también andamos rebasando las 500. Queríamos ver si nos puedes regalar todavía otros minutos más. Sí, claro, con todo gusto, Gaby. Muchas gracias. Gracias, Luis Carlos. Entonces, Gabriel España, tienes la palabra para la conducción para otras 3 preguntas de nuestros oyentes en el Space. Muchas gracias. Seguimos aquí en el Space de Sociedad Civil MX, @SocCivilMX, y tenemos a alguien de nuestro equipo que está recibiendo las preguntas por escrito. Luis, que tiene las preguntas que nos han llegado en texto, y tenemos a My Battle y al activismo social. Y hacemos 3 preguntas. Y, adelante, sí. rápido al punto. Muy bien, gracias. Luis, adelante. Luis, estás acá. La ley electoral. No se escucha. No, a ver. A ti sí, Gabriel. No se escucha. A ver, no sé qué pasó, Luis, pero que no te escucharon. A ver. ¿No lo escuchan? No se escucha, a lo mejor es su internet, perdón. Es rarísimo. Bueno, a ver, Luis, repite la pregunta, por favor, y yo lo parafraseo. No te escuchan. Luis, adelante.
No, a ver, no se escucha Luis, entonces vamos con My Battle. Adelante, My Battle. Fuerte, por favor. Buenas tardes. Son dos afectaciones directas que le quiero hacer al doctor Luis Carlos y son afectaciones que nadie está considerando para estas elecciones. Una es a nivel Ciudad de México, otra es nacional y ambas comparten una tercera. En la Ciudad de México ahorita está habiendo un cambio y se está creando un nuevo marco geopolítico. A nivel nacional, el INE ahorita tiene una convocatoria para candidaturas a cargos federales de elección popular, esto a través de la mal llamada acción afirmativa. Ambas tienen una causa en común y es el abuso al derecho de la autoadscripción. Y esto no se está contemplando y es una carta con la que Morena está jugando muy fuerte. Porque violenta leyes y desconoce autoridades electorales. Te encargo ir al grano porque se nos está yendo el tiempo y hay mucha gente. Por favor. Bueno, en este aspecto ¿qué opina el doctor Luis Carlos? O sea, ¿cómo evitar que algo que ahorita es un derecho de moda afecte directamente los procesos electorales y los resultados electorales? Muchas gracias. Activismo, adelante directamente a la pregunta, por favor. Sí, muchísimas gracias, sociedad. Luis Carlos, qué gusto saludarte. Pablo Ortiz, de este lado. Nos está comentando justamente Luis Carlos y recomendando que falta movilización. Ayer sugerían, Luis Carlos, de que, por ejemplo, en el asunto de Ayotzinapa teníamos claro de que uno nombra, faltan 43 inmediatamente, se está refiriendo uno, se refiere la gente a este movimiento. Nos hace falta como oposición justamente recurrir a esos eslogan de los niños que han fallecido por el cáncer, situaciones del Seguro Popular. ¿Tú cómo lo ves, Luis Carlos? ¿Por qué hace falta este empuje para que la gente salga? Y obviamente concordamos todos que nos hace falta movilización. No sé qué opinas y te lo agradezco mucho. Gracias. Y vamos a ver si podemos regresar con Luis. Luis, adelante, si puedes hablar cerca del micrófono. Luis. ¿Aquí se escucha? Sí, adelante. ¿Aquí se escucha? ¿Se escucha? Sí, pero habla fuerte. Pregunta lo siguiente. ¿Se escucha? No se escucha, Luis. No se escucha, Luis. A ver, árbiter, y contigo cerramos. Sí, a ver, la pregunta rapidísima es, voy a ser un poquito reiterativo, para sacar el voto de abstención que nos preocupa, ¿hay que ir por el voto de abstención y decirle, levántate, mueve, haz algo, o hay que decirles que estamos en un estado de emergencia, de urgencia? ¿Cómo vamos a sacar ese voto? Gracias, árbiter. Perdón, pero teníamos problemas de comunicación. Adelante, Luis Carlos. Sí, con todo gusto. La primera pregunta sobre el tema de autoadscripción como resultado, supongo, de las políticas de equidad de género. Ese es otro tema que nos llevaría mucho tiempo. Yo tengo varios puntos de vista sobre este asunto, pero yo creo que el verdadero riesgo de estas políticas afirmativas, que tienen muchas bondades, es el tema de que acabas afectando en ciertos lugares para que la gente pueda tener posibilidades de elegir a la persona más apta. Por ejemplo, ahorita Morena acaba de designar a una mujer en el Estado de México. ¿Qué pasa si la mejor candidata de Morena en Coahuila fuera una mujer también? Pues ya no puede nombrar a una mujer también allá porque tiene que nombrar un hombre. Entonces, estas políticas de acción afirmativa tienen ese riesgo y lo estamos viendo en muchos lugares. Entonces, claramente distorsiona regionalmente las carreras al interior de los partidos, los méritos de muchos militantes, hombres y mujeres, que de repente no pueden porque en otro estado ya se hizo otra negociación. Esto es un tema de la autoadscripción, me imagino que todo, pero creo que es un problema de menor jerarquía frente a otros problemas como el tema de la anulación de la elección o del uso de recursos públicos. La segunda pregunta que hace Pablo Ortiz, citando el ejemplo de Ayotzinapa y qué empuje falta, no estoy seguro que haya entendido, pero tu pregunta, Pablo, pero quizá va sobre la idea de cómo podemos lograr que la gente sienta el deseo
de salir a votar. ¿Cuál va a ser el argumento que nunca ha existido de por qué podemos superar el 62% típico de una elección presidencial? Y este tema, y lo voy a vincular con la tercera pregunta de Luis, yo no creo que haya que generar pánico. No, la gente no le gusta el pánico, no. Lo único que hay que generar es una sensación de optimismo del futuro del país, combinado con un sentido de urgencia. Urgencia no es que se va a quemar el país, no. Sentido de urgencia es decir, mexicanos, personas, salir a votar es una manera de defender la libertad del país, de defender lo que tenemos, no importa quién gane. Ese sentido de urgencia es importante comunicarlo, explicarlo, sin palabras tecnocráticas, sin frases rimbombantes y a través de diversos medios que van más allá de la prensa escrita y de la radio. Eso es muy importante. Y lo segundo, es vender un futuro de país asequible, atractivo, agradable y entendible. Ustedes no son partido, ustedes no tienen que hacer una oferta programática, pero claramente el tema de la democracia es, si sigue habiendo democracia, esto significa para tu vida y explicar por qué puede estar en riesgo. Ahora bien, claramente este mensaje permea por segmentos. Claramente hay un segmento que ya es movilizado por el gobierno, que son los beneficiarios de los programas sociales. Y esos van a salir a votar porque el gobierno los va a forzar y es muy probable que estos además sepan ya por quién votar. Así es que no valgan como votantes, son muy importantes, pero este llamado al futuro de la democracia no va a permear en ese segmento, porque ahí lo que importa es una cuestión de coacción del voto o una cuestión inmediatista de interés personal. Entonces, esta reflexión no va a ese segmento, entonces hay que ponerlo al lado. Yo creo que el público natural son las clases medias urbanas. Es obvio que así sea porque estas tienen probablemente sean más permeables a este interés de poder salir a votar, porque no son parte de este primer grupo que mencioné. Ahora, este grupo de la sociedad, que es además el más grande, tiene comúnmente una actitud bastante pasiva. Entonces, la pregunta es cómo puede alertarse, invitar, en una combinación de urgencia con optimismo hacia el futuro. Creo que ahí está la clave y creo que además, como son sectores urbanos, probablemente el targeteo es más fácil de hacer que si yo les hablara de que hay que hacerlo en todo el país. Gracias, Luis Carlos. Ahora vamos a darle la palabra a Mireya Villanueva, nuestra representante estatal en Querétaro, que por un error involuntario de su servidor no le di la palabra previamente. Adelante, Mireya. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de Poder Ciudadano y, por supuesto, doctor Ugalde, ha sido un privilegio escucharle. Bueno, mi pregunta va dirigida por lo que observamos cotidianamente y que en muchas ocasiones escuchamos a nuestro alrededor, la constante frustración respecto a la falta de aplicación de la ley y del respeto a la misma, ¿no? Me refiero a nuestros gobernantes, nuestros secretarios de gobierno, como usted lo repitió hace rato, e inclusive, pues, lamentablemente por nuestro presidente. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para que esto no pase? ¿Qué tendríamos que hacer? Gracias. Esa sería mi pregunta. Adelante, Luis Carlos. Adelante, Luis Carlos. Adelante, Luis Carlos. ¿Qué hacer? Mira, creo que no hay muchas respuestas diferentes que pueda dar. Pues hay que votar masivamente, hay que votar ampliamente. Yo me imagino que el encabezado que a mí me gustaría ver el día siguiente de la elección debería de ser no quién ganó y quién perdió. No si alguien rechazó, sino que dijera México votó, México ganó. Cuando esto ocurra, vamos a estar en otro nivel, pero esto no ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que votar ampliamente para que haya un mandato claro.
y creo que eso es lo que hay que hacer. Y dos, lo que yo he recomendado es que, ¿cómo hacerle para evitar esto? Tiene que haber expresión en las calles. Y esto lo reitero, porque la democracia requiere expresiones vívidas, simbólicas, humanas, reales, palpables, asequibles, y eso no se logra por redes sociales ni mediante esta conversación que tenemos. Esta conversación es muy buena, es muy importante, es muy enriquecedora, nos llena de energía a todos, pero tiene que haber un simbolismo visible a los ojos. Y ese simbolismo visible a los ojos se ocurre en las plazas públicas y en las calles. Mientras esa expresión cívica no se materialice, todo esto es una especulación elitista. Y por eso creo que es importante expresarlo así. Muchas gracias, Luis Carlos, por tu gran participación. Le vamos a dar la palabra a nuestra presidente, Gaby Sterling, para el cierre. Después me están pidiendo, Luis Carlos, en Space, que si ahorita les damos 3 preguntas más. Sí, adelante. Entonces, ¿Sí? adelante nuestro amigo coordinador de Space allá, el señor España. No, bueno. Luis Carlos, es que eres famoso, entonces tu experiencia... Gaby, tú adelante, tú ibas a hacer un comentario antes, ¿no? No, adelante, yo haría como un cierre. Bueno, a ver, está Jorge Hinojosa y después Brooks de Talento. Adelante. Está claro que debemos dar al INE, no hay duda alguna, pero los soples locales están en muy grave riesgo. ¿Qué podemos hacer por ellos? Saludos, gracias. Muchas gracias. A ver, está también Somos. Adelante, Somos, con tu pregunta. Gracias, sociedad civil. Antes de la pregunta, rapidísimo, al doctor Luis Carlos Ugalde, Así lo viví, es un libro de cabecera mío, felicidades, es un libro de valiente y tiene toda mi admiración. Doctor, una pregunta rapidísimo, vayamos al escenario que decía usted de que quedan 7 consejeros u 11, ¿no? En la última vez que se escogieron estos consejeros, los 4 fueron afines de Morena, uno fundador de un partido de izquierda, otro apoyado directamente en una extraña alianza entre por Pablo Gómez, otro apoyado en una extraña alianza entre Ackerman y Duarte, que todavía no entiendo muy bien, y una última en un acto político extremadamente bueno entre Santiago Nieto. Esto quiere decir que si no se dan los consejeros, esta herradura de la democracia quedaría con 4 consejeros afines contra 3 de no afines a Morena, y si se da, yo pensaría que salieran 2 y 2 de Morena y 2 de la oposición, y quedarían 6 consejeros de Morena contra 6 afines a Morena y 5 de oposición. Es eminente que tarde que temprano los consejeros de Morena serán mayoría en el INE. Muchas gracias. Y vamos con la última, que por fin subió Luis, que no lo escuchábamos en el Space. A ver, Luis Carpintero. A ver si ahora sí. Luis. Aquí ahora sí ya se escucha. Sí, ya se escucha. Perfecto. Miren, de @cerezas_alicor, One and Only es la cuenta. Si el partido en el poder sigue violando descaradamente la ley electoral y anticipando campañas políticas de sus corcholatas, ¿se le puede dar una sopa de su propio chocolate y que el INE permita a todos los partidos iniciar campañas y así lograr un piso parejo? Y ya con eso terminamos las 3 que teníamos. Ahorita, si quieren, después hacemos otras 3. Muy bien, yo creo que con eso concluimos, ¿verdad, Gaby? Adelante, tienes la palabra. Sí, bueno, pues antes de contestar... perdóname, las respuestas, obviamente. Sí, claro. Adelante, antes de contestarla, muchas gracias por la invitación. Los felicito a todos por hacer esto, no dejen de hacerlo. Y comento, la primera pregunta de Jorge, ¿qué hacer con los órganos electorales locales? Pues muchos de ellos están cooptados, otros tienen poco dinero, otros sufren las presiones del INE, menos directas, pero es un tema. De tal forma que, ¿qué hacer? Pues lo mismo que estoy comentando, expresar en las calles, expresar en estas conversaciones el apoyo. Creo yo que la reforma electoral que propone López Obrador no va a ocurrir, afortunadamente, y creo yo que la próxima ocasión en donde pueda haber una reforma electoral relevante, consensuada, será hasta 2025, si las cosas salen bien. Si las cosas salen mal, no va a ocurrir o va a ocurrir una mala reforma, pero si las cosas salen bien
y hay que apostar porque así sea. En 2025 el país podrá tener una reforma electoral, digamos, de algo trascendente como lo que ocurrió en 1990 o en el 1996. Entonces ahí habrá oportunidad de replantear, de corregir. Ahorita pues hay que aguantar, hay que propiciar que las instituciones sigan adelante. No hay mucho que hacer para defender a los soples más que pues, defender al INE y que el INE trate de que estos operen correctamente. Dos, la segunda pregunta, gracias por el piropo de mi libro. Yo los invito a todos aquellos que no lo han leído. En 2007, cuando había dejado de ser presidente del IFE, escribí un libro que es una crónica personal de lo que ocurrió en esa elección, mi lectura del momento, qué pasó, qué no pasó, de tal forma que yo los invito a que lo lean, lo pueden conseguir en versión digital, así lo viví y vale la pena verlo porque ustedes si lo ven, lo leen, además es un libro, es una crónica, entonces es bastante digerible y hasta divertido. Ustedes verán que muchos de los actores que estaban en esa época son los mismos de ahora y que las tácticas son las mismas de ahora. De tal forma que vale la pena echarle un ojo, pero bueno, el tema Morena, se puede quedar con 7 consejeros, o sea, se puede quedar el INE con 7 consejeros, sí, entre ellos nombrarían a un interino. 2, ¿eso significaría que el peso de Morena al interior del INE sería más fuerte? Sí. Tercero, de los 4 consejeros que se eligieron en 2020 por unanimidad, no quiere decir que todos ellos son pro Morena. De hecho, 2 o 3 de ellos han tomado posturas bastante independientes. De tal forma que no es, votó Morena por ellos, responden a Morena. No es tanto así. De tal forma que habría, seguramente si se quedan 7, habría más peso relativo de Morena, sí, pero no necesariamente la captura completa. Pero claramente el INE incompleto pues es más vulnerable, sin duda. Y finalmente, Luis, tú dices que para emparejar el piso hay que hacer una degradación hacia abajo. Si ya uno lo viola, que todos la violen para que haya piso parejo. Pues sí hay piso parejo, pero hay una degradación completa de la democracia. Entonces yo siento que este aspecto no debe ser aceptable y que debemos pugnar. Este gobierno en todos los ámbitos, en aras de su transformación histórica, ha violentado las leyes en todos los aspectos. No debemos permitir que lo haya en lo electoral y, por supuesto, no propiciar que otros la violen para emparejar el piso. Les agradezco mucho y les quiero hacer una última invitación. Les invito a que... Muchas gracias. Quienes no lo hacen, me sigan en Twitter, @LCUgalde. Me dará mucho gusto conversar ahí con ustedes. Y gracias, Carlos, gracias, Gaby, por esta invitación. Extraordinario, Luis Carlos, extraordinario. Gaby, por favor, con el cierre. Sí, mi cierre iba a ser otro cierre, pero creo que vale la pena que les platique brevemente la historia de Poder Ciudadano y en este caso de Gaby. En el 2017, las elecciones en Coahuila siempre eran alrededor de un 35 o un 40%. En el 2017, varias mujeres que están aquí y yo salimos a las calles a tocar puerta por puerta, a registrar a todas nuestras amigas porque decidimos llamarnos Voz Mujer y sacar a votar a las mujeres de Coahuila. En esa elección del 2017 para gobernador, tuvimos una elección del 61%, nunca antes visto en la historia. Y así como Voz Mujer, hubo muchos movimientos que se nos unieron y estuvimos saliendo a la calle. En ese momento, en menos de 5 meses, tuvimos un registro de más de 32,000 mujeres que decidimos salir a la calle en la cuestión democrática. El objetivo y la narrativa que tuvimos fue específicamente sal a votar, que la voz de las mujeres se escuche el día de la elección en la sección y en una urna. Esa fue la narrativa y creo que lo logramos. Desde entonces ustedes han visto que nuestras elecciones son democráticas. Por esa razón les invitamos a todos a formar sus estructuras ciudadanas, a llevar un registro de sus amistades y previo al día de la elección marcarles. Obviamente es un acto de fe y pedirles que si ya votaron, que si no, que salgan a votar, que movilicen a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos. Hoy, gracias a todo esto, pudimos hacer en Poder Ciudadano, que lo tenemos ya
en la página de Poder Ciudadano una estructura que les ayudamos a poder sacar a votar a todas esas personas en el 2024. Les agradezco, Luis Carlos, la verdad ha sido un privilegio tenerte con nosotros y sobre todo que nos compartas, y me quedo con eso, la narrativa, el género, salir a votar y explicar una otra vez que estamos en un momento de urgencia. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Les damos las gracias a nuestro público en Space, en Facebook, nuestro público que nos acompañó en esta sesión de Zoom. Y le damos la gracia a Detona, que nos ha auspiciado sus grandes redes y contactos. Le damos gracias a los miembros del Consejo. Les damos gracias a nuestras representantes distritales y estatales de Poder Ciudadano. Y damos gracias sobre todo a Gaby por esta gran liderazgo que ejerces en esta organización. Luis Carlos, te reiteramos las gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Poder Ciudadano, el poder de decidir el rumbo de México.